Inmersos ya en la Universidad de Verano de Adeje, la 30ª edición, nada más y nada menos. Vamos a hablar a continuación de un curso que comienza mañana mismo, día 19, 20, 21, 3 días por delante, donde se va a abordar la obesidad y el cáncer, la relación entre el cáncer y la obesidad y sobre todo estrategias integrales para mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Son las 12:13 en estos instantes y me acompañan en la mesa Javier Butragueño y Mario Redondo. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Buenos días. Ambos son directores de este curso, no estáis solos, ¿verdad? En el curso están también otros 2 directores, Pablo Ruimán, que no está con nosotros, y el doctor también Jorge Cubrias. En este caso, Mario Redondo, eres especialista en ejercicio físico y cáncer. Efectivamente. Es decir, te ocupas básicamente en cómo puedes ayudar a los enfermos de cáncer con el ejercicio físico para que sea adecuado a sus limitaciones. Exactamente, o sea, al final la base o la idea, tanto en el curso como a la hora de la gente que nos puede escuchar, a lo que me dedico y a lo que mi equipo se dedica es intentar entregar o hacer que el paciente no haga ejercicio, implemente la actividad física y el ejercicio físico de una manera segura y eficaz para mejorar la calidad de vida, para mejorar o reducir la toxicidad que produce el tratamiento y evidentemente brindarles más años de vida. Ese es el objetivo. ¿Todos los enfermos de cáncer deberían hacer ejercicio físico? Sí, deberían hacerlo. Otra cosa es que se prescriba y otra cosa es que se haga bien, pero hay diferentes organismos mundiales, por ejemplo la American Cancer Society, la ACS, o otros organismos como ASCO, donde hablan en las propias guías, que dan unas recomendaciones generales de que toda persona que ha tenido un cáncer o que está con una situación oncológica debería implementar el ejercicio físico como una terapia más coadyuvante a sus terapias convencionales que conocemos todos de quimioterapia, radioterapia o cirugía. Uh-huh. Javier Butragueño, bienvenido también. Tú en este caso estás formado, eres el fundador de Obesity Management School y el objetivo, eres coordinador del grupo de ejercicio y obesidad de la Sociedad Española de Obesidad. ¿En qué te ocupas en este curso? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Pues bueno, yo principalmente voy a transmitir un poco las nuevas tendencias y poco la visión que se tiene sobre la obesidad, más desde el ambiente metabólico y la relación que tiene también con el problema del cáncer, que también hemos visto que bueno, pues estar un tiempo determinado en una situación metabólica compleja como puede ser la obesidad, pues te puede derivar en otras patologías un poquito más complejas como puede ser el cáncer, y con el ejercicio cómo intentar equilibrar todo ese ambiente metabólico o ese microambiente que se podría dañar con el tiempo, y que los hábitos, entre ellos la alimentación, el ejercicio, el sueño y el estrés, pues son fundamentales. Entonces yo me especialicé en ejercicio y bueno, y en la sociedad pues intentamos también generar unas guías y un posicionamiento para que el profesional pueda derivarlo luego a la población y a la sociedad. Uh-huh. Está también con nosotros, que quiero darle una cordial bienvenida, a Adolfo Alonso, concejal de Deportes, en este caso que nos ocupa, también de Educación y de Universidades. Bienvenido, Adolfo. Este curso enfocado, yo creo que tiene una temática muy original, muy creativa, que no se había dado en anteriores ediciones de la universidad. La relación entre la obesidad y también el ejercicio físico y los enfermos de cáncer. Además con docentes de altura, ¿no?, que acaban de aterrizar precisamente de Madrid, así que contento también con este curso en cuestión. Sí, la verdad que muy contento. Cuando Pablo me planteó la posibilidad de hacer este curso este año en la UBA, creo que cada año nos vamos reinventando, ¿no?, porque de alguna manera ya hemos tenido, esperamos con ansia que llegue la UBA para también tener nuestro espacio para dedicar al deporte en este caso, y entendíamos que bueno, pues la temática era muy interesante, y por otro lado también el valor de los ponentes, ¿no?, que le dan un valor añadido también a este curso. Y creo que bueno, que sin ir más lejos, en casa, que tengo un especialista en ciencias de la actividad física y el deporte, automáticamente me dijo que no se lo perdía porque realmente la temática es muy atractiva, y por otro lado también pues bueno, la calidad de los ponentes también, claro, así lo es. Es que normalmente entendemos
como grosso de la humanidad, que los enfermos de cáncer de lo único que se tienen que ocupar es de sus terapias, de su tratamiento médico, de sus supervisiones y de sus consultas con profesionales. Y a veces dejamos de lado esa parte tan vital y tan importante para cuidar y mejorar la calidad de vida. Mario, independientemente de la afección del cáncer que sea, hemos dicho que todo ser humano que padezca cáncer tiene una tabla de ejercicios o una tabla de entrenamiento acorde a sus limitaciones de salud, ¿no? Exactamente, o sea, al final es lo que comentaba al principio, que cualquier paciente oncológico, independientemente del contexto, el tipo de cáncer, la situación o el estadio de la enfermedad, se va a beneficiar del ejercicio, y negárselo o contraindicárselo es quitarle o coartarle la posibilidad de tener una estrategia más de mejora de su salud, ¿no? Además, otra cosa importante, no solo va a mejorar la calidad de vida, sino que va a mejorar la respuesta a los tratamientos. O sea, se sabe que la gente con mayor cantidad de masa muscular y con mejor condición física responde mejor al tratamiento y tiene menos toxicidad. Entonces es una manera de cursar las terapias de una mejor manera, que eso es muy importante recalcarlo. Claro, pero si están recibiendo un tratamiento muy agresivo, bien sea por radioterapia o quimioterapia, les pueden dejar literalmente hechos polvo. Es decir, lo que menos ganas tienen es de ponerse manos a la obra. Al final esto, como lo comento yo, por eso os doy las gracias por estar aquí. Al final, a través de medios de comunicación o redes sociales, enseñando casos clínicos, casos de éxito, enseñas a la gente que hay gente en peor condición de salud que ellos y están haciendo ejercicio, que evidentemente hay que adaptarlo. No todo el mundo va a hacer lo mismo y hay que adaptar la situación y la condición del sujeto para que lo pueda llevar a cabo. Entiendo que esto tiene que ser bajo supervisión de un profesional, como puede ser tu caso, o también sirve el hecho de, voy a apuntar al gimnasio de la esquina y voy a hacer lo que pueda. Aquí, como hablamos con Javi, el objetivo siempre es incentivar el movimiento, ¿no? Y más es más, y al final sí que intentamos que la mayoría de la gente se mantenga físicamente activa. Ahora, cuando quieres implementar algo de ejercicio propiamente tal, que siempre hay que definir entre actividad física y ejercicio físico. La actividad física es cualquier movimiento sin razón de ser, es caminar, dar paseos básicamente, y el ejercicio físico es una actividad física que está estructurada y pautada por un profesional. Ahí sí que recomiendo que cuando se vaya a incorporar el ejercicio y vayas a acudir a un sitio, haya un profesional que te pueda evaluar tu caso y te lo pueda adaptar. Pero a efectos prácticos, la gran mayoría de beneficios vienen del simple hecho de moverse, ¿no? De acumular esos 150 minutos de actividad física de moderada intensidad y de mantenerse activo. Mario, ¿qué te dicen los pacientes oncológicos una vez llevada a cabo una etapa de ejercicios y de tabla bien especificada para ellos? Eso es súper interesante, porque si, por ejemplo, hablando, ¿no?, en mis redes, que en Instagram divulgo mucho, que es Mario PTFT, tenéis un montón de testimonios de pacientes donde ellos mismos son los que dan voz a esto y te dicen que pues han erradicado la fatiga, tienen menos dolor, el día es mucho más largo porque antes tienen que pasar gran parte del día en cama, o que directamente no tienen secuelas relacionadas con el tratamiento y han recuperado su vida, incluso mejor función que la anterior. Y eso les ayuda también a dormir, al descanso, que es tan importante. Es súper importante, mejoran la calidad del sueño, mejoran por todo lo que es relacionado con parámetros relacionados con calidad de vida, ¿no? Como te contaba, sobre todo dolor y fatiga. Y en cuanto a la comida, ¿les abre el apetito? Pues ahí el ejercicio, muchas veces dices, bueno, pues hay un gasto energético, siempre se ha hablado de gasto energético, yo creo que habría que cambiar el concepto, por eso también estos cursos creo que nos dan voz a otros profesionales para cambiar ese concepto de decir, bueno, no solo gasto energético, sino que hay un equilibrio que es metabólico, que lo que va a hacer es intentar proteger, poner una armadura a nuestro cuerpo. Y dices, apetito, bueno, lo que hace es que regula. Realmente el ejercicio se ha visto que va a regular el sistema digestivo, va a regular todo el componente metabólico, el GLP-1, por ejemplo, que es una molécula que lo que hace es que produce saciedad. Entonces, el ejercicio realmente no es lo que hace es que haya flujo de energía y te sientas más vivo. Se ha visto en personas con cáncer, incluso dices, tienen tratamientos que tienen cansancio, pero bueno, van al centro de Mario, hacen ejercicio y salen con mucha mayor vitalidad. Claro, además el problema es conocer la etiología de ese cansancio, y ese cansancio viene por unas alteraciones que ha producido el tratamiento en tu sistema, y el ejercicio, como ha dicho Javi, regula el sistema, que es lo interesante, regula el sistema endocrino, regula el sistema nervioso, regula el sistema, todos los sistemas que tenemos. Y ese es un poco el mensaje que nosotros queremos dar en este curso, que es un poco un cambio de concepto, es decir, tú haces ejercicio y simplemente por el hecho de hacer ejercicio, en tu cuerpo hay un movimiento de más de 9.000 moléculas cuando estás haciendo el ejercicio, pero además, cuando tú terminas, el cuerpo todavía está reparando, regenerando, reconstruyendo, entonces todavía el ejercicio que has hecho está intentando de alguna manera mantener un equilibrio y crearte una
fortaleza en tu cuerpo, ¿no? Que no seas frágil. Entonces, claro, el potencial que tienes es enorme, pero esta parte de concienciación y divulgación es fundamental porque la gente muchas veces no lo entiende como, no, yo he comido mucho, tengo que gastar mucho, y eso es una equivocación. Claro, el problema radica en que nosotros siempre se ha visto el ejercicio como en obesidad, ¿no? Con un componente cuantitativo, cuando los beneficios son cualitativos. Lo que ha dicho Javi, la salud no va de una cuestión de peso. De hecho, en cáncer hay una cosa que se llama la paradoja de la obesidad en cáncer, y tiene que ver con que los sujetos que tienen ligero sobrepeso o obesidad tienen un rol protector ante la enfermedad, y esto es porque tienen un ligero sobrepeso de masa muscular que les protege frente a toxicidad, otra serie de cosas. Entonces, nos gustaría ver que el ejercicio no es una mera cuestión de calorías para allá, para acá, y de gasto calórico moverte, sino que tiene unos beneficios cualitativos que no tiene ninguna otra herramienta. ¿Y los efectos son inmediatos? Llevan tiempo, depende del tipo, como ha dicho Javi, de efecto. Por ejemplo, con GLP-1 hay fármacos que mimetizan eso, claro, y son directos, y el ejercicio también lo puede hacer. Lo que pasa es que no todo el mundo va a llegar a la intensidad o a la cantidad de ejercicio que haría falta. Pero además el ejercicio tiene otro componente, que es un componente social. Igual que cuando tú comes con tus amigos hay un componente social que es difícil cuantificar, el ejercicio también. Y el ejercicio, cuando se hace en tribu, cuando se hace con equipo, también te hace un bienestar social, que eso te va a beneficiar en bajar los niveles de estrés, y eso también te ayuda a niveles de salud. Luego, cuando cronifica, yo hay una frase que digo mucho, que es: cronifica el ejercicio, no la enfermedad. Porque el ejercicio se tiene que cronificar, y la gente tiene que entender que se tiene que repetir en el tiempo, porque para que haya una adaptación tiene que haber un tiempo de estímulo o de estresores pequeñitos que el cuerpo sea capaz de adaptarse a ellos. Y entonces, a partir de ahí, hay una sensación de bienestar que posiblemente no vas a conseguir de ninguna otra manera. Ahora, hay que conseguir convencer a la gente que lo haga, porque el gran fallo que estamos teniendo es que la adherencia está fallando. La gente no lo hace. Está un mes y abandona. Correcto. Entonces, ahí es donde hay que ir. Y entiendo, Mario, que el ejercicio debe ser regulado, en este caso por un especialista, por alguien que realmente entienda y personalice, ¿no? la tabla o el rango de ejercicios, y que debe ser regular en el tiempo, como bien apuntas, Javier, pero resulta que tenemos la mala costumbre de comer todos los días, con lo cual, ¿qué ocurre con la relación alimentación y paciente oncológico? Pues a ver, yo con el paciente oncológico en la alimentación, yo creo que todavía está creciendo mucho el ámbito de la nutrición oncológica, que se llama, y que tiene que haber mucha más investigación, mucho más fondos para investigar sobre este tratamiento, que yo creo que se beneficiaría mucho, y yo creo que todavía queda mucho margen de mejora. En temas de obesidad, yo creo que ha habido un mensaje muy agresivo que nos ha llevado a muchos trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, la gente piensa que no puede comer y que tiene que hacer dietas muy restrictivas, y eso es un error, porque cuando tú haces una cosa que se llama deficiencia de energía, es que le estás metiendo muy poca energía a tu cuerpo, pero a lo mejor la necesita, entonces se va a defender. Entonces, lo que tú crees que es bueno a nivel estético porque te ves bien, te está dañando a nivel metabólico, y eso se va a ver en el futuro. Entonces, a partir de ahí puede haber otros problemas como diabetes, como cáncer, como osteoporosis. Entonces, la gente tiene que entender que el problema no es hay que comer muy poco, no, hay que comer bien a las necesidades que tú tienes, y luego hay que hacer ejercicio para que haya un flujo de energía constante y tu cuerpo sea fuerte. Y no pasar hambre. Y no pasar hambre, y disfrutar de la alimentación. Y ahora parece que hay una tendencia masiva en cuanto al ayuno intermitente, ¿no? Y se están unas muchas horas, mejor dicho, sin comer, sin ingerir alimento alguno, y luego uno comienza comiendo pastelitos. A ver, el ayuno intermitente es una herramienta interesante. O sea, yo a nivel de investigación hay mucha investigación, y se ve que no pasa nada si no haces unos ayunos muy exigentes, que se pueden hacer pues comiendo, o sea, cenando a las 8 de la tarde o a las 9 y levantándote y desayunando a las 12, ya estás haciendo un ayuno. Bueno, todos lo hacemos, ¿no? Claro, a la hora de irnos a descansar. Me refiero, lo que pasa es que hay gente que a lo mejor, esto ocurre mucho en trastorno de la conducta alimentaria, que si hacen un ayuno les puedes poner en una situación de riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay está sobreestimado, es decir, tenemos muy poca gente que diga, ¿tienes un trastorno de la conducta alimentaria? No lo sé, porque no se la ha diagnosticado nunca, porque posiblemente no hay herramientas o no hay profesionales que estén preparados. Es decir, esto es súper importante, porque es que estamos diciendo que el profesional es el que no está preparado. Por lo tanto, tiene que haber educación para detectar esos casos y decir, no, yo en este caso no te puedo mandar ayuno, independientemente que la investigación sé que puede ser bueno. Ahora, hay otras personas, en cáncer también se ha estado trabajando, que el ayuno puede ser interesante. En todas, no. Esto es individualizar, es medicina personalizada, alimentación personalizada y ejercicio personalizado. Y me gustaría saber tu punto de vista, Javier, como especialista en obesidad, puesto que la obesidad es la pandemia del siglo XXI.
¿Cómo va la situación? ¿Qué datos estáis recogiendo? Pues suspiro porque va mal. Porque ha habido porcentajes que se han ido elevando año a año y que no sabemos muy bien cómo pararlo. Entonces, la Federación Mundial de Obesidad hizo un informe que se llama el Atlas 2023 de obesidad en todos los países del mundo, y lo que se ve es que para unas tendencias para 2035 que son alarmantes en todos los países, incluido España. Y en España estamos hablando de que pues casi más del 50% de la población va a tener unos problemas relacionados con el exceso de peso graso. Y ahí hay un problema, que es que no están tomando en cuenta los problemas de sedentarismo. Es decir, están solo focalizándose en el peso. En el peso y eso es un error. Para mí, eso es un error, lo llevamos diciendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un exceso de peso, pero entrena, está protegido, durante un tiempo por lo menos. Pero el que es inactivo, el que no se mueve, el que es sedentario, ese va a tener un riesgo de hasta 35 tipos de enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, vamos a tener mucha enfermedad. Y tenemos que estar preparados como profesionales para trabajar sobre ello y sobre todo daros las gracias por abrirnos los micros espacio, para poder hablar y decir a la gente, moveros, porque mover es vida, como el programa, viva la vida. Javier, ¿con qué frecuencia nos movemos? ¿Qué hacemos? Para los que somos sedentarios, aquí un ejemplo, ¿cómo podemos empezar a cambiar esta rutina? A ver, hay varios conceptos que, como dice Javi, que aclarar, que al final una cosa es ser sedentario, otra cosa es ser físicamente inactivo y otra cosa es no hacer ejercicio, y al final, dentro de las recomendaciones que nos dan, el primero es romper el sedentarismo, que es la cantidad de tiempo, horas que estés o sentado o tumbado, ¿no? Cosas tan sencillas como hacer un pequeño break, simplemente con levantarte de la silla, ir a por un vaso de agua y volver, ya estás rompiendo el sedentarismo, y eso, aunque parezca raro, ya suma minutos de vida y suma calidad de vida y reduce enfermedad. Parece sencillo, ¿eh? Parece sencillo. A priori parece muy sencillo. Yo siempre hay un libro que me gusta mucho, de Hábitos Atómicos, de James Clear, que lo pone, que te dice hazlo sencillo, hazlo obvio, hazlo evidente, hazlo atractivo, y al final tienes que hacer algo que no es automático, hazlo consciente para que luego sea consciente. Si tú te pones una alarma cada hora para que suene la alarma y levantarte, luego te saldrá por naturaleza, ¿no? Y luego el otro, intentar, como ha dicho Javi, buscar actividades que la persona de alguna manera disfrute o haga. Aquí, por ejemplo, tenéis la playa, tenéis un clima espectacular y podéis buscar actividades que la persona disfrute, alguna tiene que haber. En caso mío es diferente, porque yo trabajo con pacientes o personas que tienen una necesidad fisiológica de hacerlo por su condición de salud, ¿no? Y Javi, que también trabaja con personas con trastorno con atracón y con multipatología, es una necesidad. Pero lo que ha dicho mi compañero, lo que ha dicho Javi, la primera pata es casi no tanto implementar el ejercicio, sino romper el sedentarismo. Empezamos por ahí. Ahora mismo sí, porque el Eurobarómetro del 2022, en una encuesta igual que europea, también vio que en España el 50% de la población no hace ni actividad física, ni ejercicio, ni deporte. Es decir, la mitad de la población no hace nada. Entonces, hay que romper eso. Es decir, con cosas sencillas. Lo que pasa es que la gente, yo creo que no se lo cree. Es decir, ¿solo con levantarme y moverme 30 minutos al día podría mejorar? Sí. Y ahí volvemos a decir otra frase que nos gusta mucho, que es: andar está muy bien para no estar mal, pero no sirve para estar bien. Es decir, que me refiero, que está muy bien porque te va a mantener activo. Ahora, la masa muscular no se activa solo andando, hay que darle un estímulo, que ya estamos viendo que tiene que ser el entrenamiento de fuerza, ¿no? Que es donde pero otra vez más, que el entrenamiento de fuerza, hay estudios, un artículo de 2017 que habla de los break y snack de entrenamiento, que hablan de 7 minutos. 7 minutos en de qué? 7 minutos de ejercicio al día producen beneficio para reducir el síndrome metabólico. Claro. Y además, y hay otra cosa, antes de dejarte, Javi, con que avances con esto, que muchas veces los que peor están son los que más mejoran. Claro. Entonces, muchas veces la persona mayor va a mejorar mucho, el paciente diabético va a mejorar mucho, la persona con obesidad va a mejorar mucho, el paciente oncológico frágil va a mejorar mucho. El triatleta de élite es muy difícil que mejore más. Ahí quería llegar yo, porque vamos a ponernos en el extremo opuesto. ¿Qué ocurre con los afamados deportistas, con los que no salen del gimnasio, los que están enfocados en hacer ejercicio 1 hora y media todos los días, cada día del año? A ver, yo creo que no hay que decirles, no lo hagáis, ¿no? Es decir, va a depender mucho. Esto es un concepto psicológico que va a ser, oye, esto es tu disciplina diaria de hacerlo porque crees que te sienta bien, porque sabes el motivo por el que le haces, o hay un componente en el que si tú no haces ese ejercicio hoy por el motivo que sea, te genera un malestar, te genera ansiedad, te genera no he hecho ejercicio. Ahí empieza a haber unos rasgos, unos síntomas, unas variables que te hacen decir, oye, cuidado, es un warning, como que el ejercicio se está convirtiendo como en algo un poco más obsesivo en ese sentido.
Pero tampoco el hacer ejercicio todos los días no tendría por qué ser malo. Tendríamos que... De hecho, tienes un artículo de Hoffman que habla y explican como 10 veces más lo mínimo recomendado no es dañino para la salud. O sea, como que no conocemos realmente cuál es el valor que puede ser dañino. Sobre todo cuando el problema no es que nos pasemos, es que nos quedamos cortos. Claro, ahora sí que es cierto que se ha visto que el ejercicio tiene una curva en U. Es decir, es muy malo si no hacer nada, va bajando tu mejora física, va mejorando cuando estás en el término medio, y cuando haces una actividad muy intensa durante mucho tiempo también puede tener sus riesgos, porque al final no tenemos que olvidarnos que el ejercicio es un estresor. Entonces, si el cuerpo no se adapta a ese estrés que tú le estás generando, vas a tener un problema. Pero bueno, en el fondo es, pues eso, el mensaje es, yo creo que el mensaje es, mira, con poquito al principio puedes, es decir, con 1 o 2 días va a ser importante para la gente que nunca ha hecho nada, y para la gente que lo hace, que lo siga repitiendo con una intensidad acorde a sus necesidades y que no lo sobrepase, sobre todo que no se angustie si no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es eso, el término medio, que es tan difícil en esta sociedad, ¿no? Efectivamente, conseguir el equilibrio. Eso es lo ideal, ¿no? Llegar a ese equilibrio. ¿Qué es lo que vais a impartir? ¿Cuáles son las partes más relevantes que vais a impartir en este curso de la UBA? Lo tenemos tanto Javi como yo dividido son 3 bloques. Uno, hablamos de los beneficios que tiene el ejercicio para que la gente como profesionales los conozcan, ¿no? Tanto en obesidad como en cáncer. Otra parte que es sumamente importante es la valoración. ¿Cómo voy a evaluar yo un sujeto, ¿no? Una persona con obesidad o con cáncer, que es como el médico, como Jorge, cuando hace un análisis clínico, una analítica, ¿no? O hace unas pruebas de imagen para conocer la situación basal del sujeto. Y luego la última, una vez ya conocido los beneficios y la enfermedad del contexto, conocido cómo valorar para tener ya tus datos para empezar a intervenir, la intervención, cómo programo yo un entrenamiento para ayudar a mejorar a esta persona una serie de cosas que tiene que mejorar para su condición. Pues básicamente se repite el patrón. Yo lo único que en la primera parte hablo un poco de un concepto que a mí me interesa que sepa el profesional, que es el microambiente interno que tienes, ¿no? De la obesidad y del cáncer. Que por otra parte el microambiente, de hecho, del cáncer y la obesidad son muy parecidos. Hay una vinculación enorme hasta 13 tipos de cáncer con tanto inactividad física como obesidad. Y esto el microambiente tiene mucho que ver con cómo funciona el tejido adiposo, la grasa, que puede ser que funcione bien o que sea disfuncional, y por otro lado cómo funciona el sistema músculo-esquelético, el músculo y el hueso. Entonces, si los dos funcionan mal, el riesgo a largo plazo es que haya problemas, complicaciones metabólicas graves. Y sobre todo recalcar esto, que sé que es un poco raro y que a mí me gusta muchísimo la labor que hace Javi como doctor en ciencias del deporte y experto en obesidad, que al final hay que entender la obesidad no como un peso, no como ni siquiera una composición corporal, sino como una condición física. Y hay muchos artículos de esto. Tú estuviste con Steve Blair, yo también, el paradigma fitness versus fatness, donde él observa y ve que sujetos con sobrepeso o obesidad, con buena capacidad cardiovascular y fuerza muscular, enferman menos, tienen menos enfermedades y vive más que sujetos con normopeso, estéticamente correctos, pero que no tienen una buena salud general de condición física. Hay que romper paradigmas, queremos romper paradigmas. Gracias por la invitación a este curso de verano, estamos con muchas ganas porque nosotros sabemos que tenemos como una misión, que muchas veces nos miran como los raros, porque dicen, no, el gasto energético no importa tanto, pero ¿cómo puede ser si a mí lo que me importa es eso? Ya, pero es que te tendrías que valorar en otra cosa y eso ya vendrá. Entonces, bueno, yo creo que nos abráis estos espacios, que nos abráis en los cursos, para nosotros estamos súper agradecidos, y al final es seguir mandando el mismo mensaje de que la condición física es clave para la salud. Importa y mucho. ¿Y quién sería el público ideal para este curso en concreto? Pues son todo tipo, ¿no? Por lo que comentamos, son fisioterapeutas, licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, médicos, psicólogos, cualquier persona que vaya a poder ayudar al paciente. Es interesante que conozcáis, al igual que nosotros, y lo ha comentado Javi, que trabaja con personas con trastorno de la conducta alimentaria, tiene que conocer rasgos de personalidad o temas psicológicos para poder abordar al paciente. Claro, al final el tema de la transversalidad lo que hace es que yo tengo que conocer conceptos de la psicología para poder abordar con el ejercicio bien a la persona. Y luego, por otro lado, yo qué sé, como la farmacología. Si ahora se va a dar mucha farmacología, yo tengo que entender la farmacología. Claro, entonces, tengo que conocer, trabajar con el endocrino, que me forme a mí para entenderlo y que yo cuando haga ejercicio sepa si se está tomando fármaco. Pues igual en el médico, en el enfermero. El enfermero hace un trabajo fundamental de educación terapéutica. Este curso sería genial para ellos porque les van a hacer muchas preguntas relacionadas con el ejercicio. Para el médico, atención primaria. O sea, atención primaria es la primera puerta de entrada. Es decir, tienen más del 50% de las personas que van a ver atención primaria tienen un exceso de peso, pero no saben de ejercicio. ¿Cómo les van a ayudar
a que hagan ejercicio si no saben de ejercicio. Y sobre todo aunque suene un poco raro, son los mensajes. Por ejemplo, esto siempre lo cuento, que es una anécdota muy graciosa, Javi. Yo cuando estuve en Murcia dando una formación, a las 2 de la mañana, ¿no? Me paró un chico por la calle y me dice, espera, eres Mario. Y digo, yo aquí, ¿quién me conoce, no? Y me detiene y me dice, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo, Mario Redondo? Ejercicio de cáncer, entrena la fuerza. Pues ya calado. Yo quiero que mis pacientes oncológicos y las personas con obesidad entrenen la fuerza, no caminen, entrenen la fuerza. Y también para los enfermos oncológicos, ¿no? Que estén interesados en aprender un poquito de vuestras explicaciones. Yo al final digo que todo el mundo. Es decir, la sociedad tiene que saber que moverse es bueno. Ahora, cuando ya tienes un problema, una patología, una enfermedad que se ha desarrollado y que puede estar en un estadio diferente, tienes que saber que ahí ya sí que hay que tomar, ¿sabes?, medidas, hay que ponerse serio, con responsabilidad y decir, bueno, a lo mejor no lo he hecho hasta ahora, pero esto va a venir bien a mi cuerpo, y ese autocuidado. Entonces eso es fundamental, que en personas con cáncer, como Mario, que hace un mensaje que para mí es divulgativo, que es esencial, como en personas que tienen un exceso de peso y que pueden ser diferentes, que puede venir del ámbito psicológico, endocrino, no lo sé, pero hay que evaluarlo, hay que quitar el estigma, pero sin victimizar y decir, no, esto puede llevarte a un problema. Entonces, también lo tienen que saber y lo tenemos que hacer de la manera más humana, la manera más sencilla, intentando decir, venir, que somos profesionales, que estamos preparados y que queremos ayudar, simplemente. Bueno, Adolfo, vamos a decirles a ellos, que son visitantes, que una de las cosas que caracteriza a este noble municipio de Adeje es el deporte. Es una de las cosas que más destacan, no solamente el turismo, sino el deporte, y cómo el deporte es prevención, además de salud, ¿no? Y una de las primeras cosas que se ven a la entrada de Adeje es un gran polideportivo municipal y un gran gimnasio. Es decir, aquí estamos como muy concienciados en esto, y prueba de ello también es que uno de los cursos se va a asignar precisamente a esta temática que vais a impartir vosotros. Sí, bueno, es así, ¿no? Sí, claro, el deporte es una apuesta segura. Nosotros en la gestión del grupo al que pertenezco, el grupo de gobierno al que pertenezco, ya son 12 años trabajando con Pablo también, como técnico del área, como coordinador del área de deporte. Tenemos claro que una de los ejes en los que se vertebra nuestra actividad de gobierno es en todo aquello que tiene que ver con las personas, y en este caso concretamente el deporte es una de ellas, pero también la cultura y también la educación, y también, es decir, todas aquellas cosas que tienen que ver con la mejora de las personas a cualquier nivel, porque culturalmente también es necesario que la gente se nutra también y entonces un poco lo que propiciamos, ¿no? Entonces, en este caso concreto, a mí ahora mismo, recién pasadas las elecciones, me dan un área que es educación, cultura, deporte, universidades. Entonces, bueno, se me abrió un abanico espectacular y yo estoy como un niño con zapatos nuevos, porque realmente son áreas muy transversales todos, la educación con el deporte, con tal, y luego también a otros niveles, pues vinculándolo, el deporte vinculando con el turismo también. Estamos hablando a otro nivel, no a nivel ya sino el binomio turismo y deportes, que también he tenido la oportunidad también en algún momento determinado de gestionar el área de turismo. Creo que también a otros niveles, a nivel más amateur, pero también a nivel profesional, pues en nuestro municipio trabajamos mucho en esa línea, porque ya tenemos centros deportivos de alto rendimiento que por nuestra climatología, también por nuestras instalaciones, no sé, por ejemplo, tenemos el centro deportivo de alto rendimiento del Tenerife Top Training, que fundamentalmente trabaja quizás el deporte más quizás que más se trabaja, el de la natación, porque disponemos de una piscina olímpica en una piscina de 25 metros, tenemos un canal hidrodinámico, con lo cual todo eso hace que la mayor parte de los deportistas vinculados a la natación, cuando vienen a preparar eventos deportivos de alto nivel, estamos hablando de Juegos Olímpicos incluso, pues cuando te das cuenta, cuando ves el medallero, dices, bueno, pues de un porcentaje de un 80% han pasado parte de su tiempo en Tenerife, concretamente en el Tenerife Top Training, ¿no? Por ejemplo, también a ese nivel, Sandra Sánchez y Damián Quintero, que fueron los karatecas que ganaron Sandra oro olímpico y Damián Quintero plata, y que tú tuviste la oportunidad de entrevistar también en la Gala del Deporte de este año, pues también estuvieron haciendo la preparación, parte de su preparación aquí en nuestro destino, con lo cual eso también que trabajamos con todas las edades. De hecho, incluso ahora en este caso abordamos un tema que yo creo que después de la exposición que ellos han hecho aquí en la radio, creo que
para mí ha sido un pequeño máster, ¿no? Un mini máster, sobre todo porque Pablo me había hablado muy bien de ustedes y sobre todo del conocimiento que tenían de la materia, pero también nosotros estamos inmersos en otros aspectos también que a lo mejor no son novedosos, pero aquí en la isla sí, ¿no? Entonces, con los niños pequeños trabajamos a otros niveles. Trabajamos, por ejemplo, en proyectos que se llaman, por ejemplo, Jugando para el Deporte. No entramos directamente a que un niño se inscriba en una modalidad deportiva en concreto, sino trabajamos de una manera multidisciplinar, con coordinación, con actividades vinculadas con temas motrices, con tal, porque esa obsesión con que el niño haga un deporte concreto y luego también la presión que reciben de los padres y de toda historia convierte a los niños, me parece, de manera prematura en un nivel de estrés y en un nivel de que muchos terminan por abandonar, ¿no? Claro, convierten en competición algo que es salud también. Claro. Y al final lo que vosotros estáis haciendo es una política preventiva y eso es buenísimo. Claro. O sea, eso es lo que hace mucha falta. Es decir, realmente ese es el foco para que el niño sepa realmente por qué hace movimiento, por qué se mueve y luego ya disfrutará del deporte, claro, y del ejercicio. Exactamente. Yo no sé, también muchas veces hemos comentado que claro, como lo he vivido en casa, porque yo soy docente también y por otro lado también en el ámbito familiar, pues el deporte es una de las premisas que hemos tenido siempre, ¿no? Entonces, tengo 2 hijos, afortunadamente, uno de ellos es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que creo que va a asistir al curso de ustedes, y luego tengo un deportista que es profesional también, que juega al fútbol en el Tenerife, ¿no? Y entonces he seguido un poco, pues, y luego también, pues, en el aula, pues también daba clases de educación física. Tengo todo la gama para un poco valorar lo que tenemos que hacer ahora desde nuestro área. Entonces, la parte preventiva, como tú bien decías, la parte formativa es fundamental. Es decir, nosotros manejamos más de 2.000 niños y realmente no pensamos en el rendimiento deportivo. Eso queremos que lo hagan, claro, otros. Nosotros realmente hacemos una formación integral donde realmente hay una serie de cosas que te van a quedar para toda la vida. Yo digo que para mí el deporte es una filosofía de vida, porque, claro, realmente te da todos los conceptos que luego tienes para aplicarlos en tu vida diaria. Es decir, el tema de la puntualidad, el tema del trabajo en equipo, el tema del esfuerzo, la superación, un montón de aspectos que luego dices, pues, son valores. Son, sí, valores que luego los llevas es decir, tú eres, a mí me dicen, ¿no? Dice, tú eres demasiado puntual. Digo, no soy demasiado puntual, sino simplemente es una característica que tengo. Yo no podía, por ejemplo, cuando hacía deporte a otro nivel, no profesional obviamente, pero simplemente por responsabilidad, por un compromiso con mis compañeros, con mi entrenador, incluso con el horario de la instalación, yo tenía que ser, si el entrenamiento empezaba a las 5, yo tenía que estar, pues, 15 o 20 minutos o un poco más antes de la hora. Entonces es un aspecto que parece una tontería, pero que realmente se trabaja también con el deporte, ¿no? Sí. O igual somos un equipo de 10 personas, está claro que todos juntos, al final, coordinados, vamos a sacarle mucho más rendimiento a la actividad que estemos haciendo, ¿no? Y eso también te lo da el deporte. Hacéis un trabajo para mí excepcional y Mario y yo lo hemos hablado, que cuando hemos entrado hemos dicho qué ambiente hay más bueno y que la parte de instalaciones estamos viendo que nos está sorprendiendo mucho y enhorabuena, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Adolfo Alonso, gracias también por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado, concejal, y bueno, a Mario y a Javier, que disfrutéis también de estas tres, iba a decir 3 sesiones, bueno, sí, es por la mañana, toda la mañana, sí, en el Centro Cultural de Adeje. Es posible que haya alguna plaza disponible, lo pueden ver en adeje.es, ahí está para inscribirse y bueno, que salga todo a pedir de boca. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto llegamos ya casi, entramos en la recta final del programa, hacemos una pausa y volvemos con la despedida. Gracias a ti. Viva la vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida! Lo que importa es su bienestar y seguridad. El botón rojo de Cruz Roja le acompaña y protege ofreciendo atención permanente las 24 horas. Infórmate en el teléfono 670 010 093 y descubre todo lo que la teleasistencia de Cruz Roja puede hacer por ti y tus seres queridos.
El área de participación ciudadana propone distintas rutas en espacios rurales y naturales protegidos de Tenerife dentro del programa Ponte las Botas. Las inscripciones comienzan 30 días antes de la fecha de cada ruta. Las plazas son limitadas y la edad mínima es a partir de 18 años. Consulta todas las que hay, el grado de dificultad, la duración, el recorrido y las recomendaciones en www.adg.es. Además, se han organizado 2 rutas familiares para fomentar la convivencia familiar. Ponte las botas y descubre los lugares naturales que esconde Tenerife. Fiestas de Armeñime en honor a Nuestra Señora de Candelaria. Del 17 al 24 de julio, procesiones, galas de elección de la reina infantil y juvenil, bailes con las mejores orquestas y actividades para todas las edades, con las actuaciones de Pepe Benavente, Palo Rodríguez, Raúl Ventura y La Década Prodigiosa. Consulta el programa en adg.es. Ven a las fiestas de Armeñime. ¿Qué nos sucede cuando nos convertimos en pacientes oncológicos? ¿Cómo afectan las diferentes fases de la respuesta sexual humana? Si quieres las respuestas, recomendaciones, comunicación en la pareja y mucho más, este jueves, día 20, a partir de las 6 de la tarde, la entrada es libre. Costa ADG Palace, el lugar. La ponente y especialista Mabel Mier contestará a todas las preguntas. Sexualidad y cáncer. Convoca Carrera por la Vida. Más info en el 646-961-895. Recuerda, Costa ADG Palace de H10, este próximo 20 de julio a las 6 de la tarde, sexualidad y cáncer. Viva la vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida! Bueno, estamos llegando, como decía, al final del programa. Muy interesante, ¿verdad? La charla que hemos tenido abordando la obesidad, el cáncer, el deporte. Y ahora, a continuación, saben ustedes que nuestra conferenciante inaugural de la 30ª edición de la Universidad de Verano de ADG ha sido Beatriz Crespo. Ella imparte charlas allá y acá, hablando de la inteligencia artificial. Y hemos extraído una breve conferencia, una breve charla que dio, en la que llevaba por título lo siguiente. Atención a la pregunta. ¿Cotizaría en bolsa la salud de mis empleados? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Crespo y os hago una